TVU presenta 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas al sexto capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Estamos muy contentos de poder conectar nuevamente contigo a través de las distintas multiplataformas de TVU con este programa que a través de una conversación te invita a conocer todos los temas, proyectos e innovaciones relevantes que están desarrollando los distintos académicos y académicas de la Universidad de Concepción. El día de hoy conversaremos con Jesús Piña Valdés, quien es académico de la carrera de Ingeniería en Geomática de la Escuela de Ciencia y Tecnología para comentar la situación sísmica a nivel regional. Bienvenidos a 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Bienvenidos a 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Estamos muy contentos de poder recibir a Jesús Piña Valdés, cierto académico de la carrera de Ingeniería en Geomática de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también por el tiempo, por el espacio de estar el día de hoy acá. Para comenzar un poco contextualizando lo que es la carrera específicamente, ¿cuál es el aporte de la geomática en el estudio de los terremotos también y de la vulnerabilidad sísmica? A ver, la geomática es una disciplina que se dedica a estudiar principalmente la información y los flujos de información que hay o que ocurren sobre la Tierra, de poder georreferenciar o ubicar espacialmente lo que está sucediendo sobre la Tierra. ¿Qué tipo de información? Bueno, la geomática estudia, por ejemplo, las formas del terreno, estudia la topografía y la geodesia, y cuando hay un terremoto, lo que sucede es que las placas tectónicas se deforman a gran velocidad y eso nosotros lo podemos ver desde la geodesia. Y es uno de los aportes que puede hacer la geomática para el estudio de lo que es la sismología y el registro sísmico. Pero no solamente eso, sino que además la geomática, por ejemplo, puede ser utilizada para realizar catastros y saber cuál es la calidad de nuestra infraestructura a nivel nacional, y con eso nosotros podemos georreferenciarla, y en el caso de que nos afecte un gran terremoto, nosotros a priori podríamos reconocer, por ejemplo, dónde está la infraestructura más vulnerable del país y cómo se distribuye la población geográficamente respecto de esa infraestructura, y podríamos saber a priori cuáles son las zonas que van a sufrir más o cuáles serían las poblaciones, los sectores más necesitados en caso de una catástrofe como la de un terremoto. Y en ese sentido, ¿cómo tú ves la situación a nivel también de prevención en cuanto a nivel regional en cuanto a esta temática? Mira, a decir verdad, la verdad es que como país yo creo que estamos recién abriéndonos a estas nuevas temáticas. En este momento tenemos una situación que, si bien desde el punto de vista del riesgo sísmico nos permite estar alerta y estar recopilando información, nos falta mucho a nivel gubernamental y más bien a nivel organizacional, de manera de poder recurrir de manera rápida y eficaz ante la ocurrencia de una desgracia o de un desastre natural de este tipo. Y que nos falta principalmente es manejar con certeza cuál es la información que tenemos a nivel nacional y de cómo vamos a poder responder ante la población ante este tipo de fenómenos. Por ejemplo, hoy en día estamos trabajando a nivel del ONEMI y el Centro Sismológico Nacional, el CHOA, en la realización de cartas y mapas de inundación, por ejemplo, con la alerta de tsunami. El Centro Sismológico está haciendo lo suyo en la generación de catálogos y detectando los distintos terremotos, pero además también están haciendo un trabajo de pronóstico acerca de cómo se sentirían los terremotos a distintos niveles o en distintas zonas del país, y eso es lo que se llama una respuesta de alerta temprana, que le da información más que a la ciudadanía, a las autoridades, para saber cómo tienen que responder ante la ocurrencia de un terremoto o de una catástrofe natural. Y en ese sentido, ¿qué se hace también o qué se puede hacer desde el Departamento de Ciencia Geodésica o Geomática para mejorar también nuestra comprensión respecto al riesgo sísmico? A ver,
Podemos trabajar, por así decirlo, en dos grandes áreas. Desde el Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomáticas, lo que estamos haciendo es colaborar con la Red Sísmica Nacional y con la información de aparatos y de sensores que son capaces de medir la deformación de la corteza de la Tierra, y en base a eso nosotros podemos estimar cuáles son las zonas de acumulación a lo largo de toda la costa chilena donde se está concentrando la energía sísmica, por así decirlo, y que va a ser posteriormente liberada. Y por otro lado, podemos ver cuál es la red de infraestructura nacional y cómo se distribuye a lo largo del país. Y en base a catastros, nosotros podríamos establecer o podríamos tratar de generar una base de datos georreferenciada que nos permitiera saber a dónde tendríamos que ir a apoyar cada vez que se produzca una de estas catástrofes a lo largo del país. Y de manera muy simple, porque también somos un país sísmico en ese sentido, de manera muy simple para todas las personas que nos están viendo desde sus casas, ¿qué son los terremotos? A ver, los terremotos en el fondo son movimientos o acomodaciones de las distintas placas tectónicas que tenemos en la superficie del planeta. Tenemos un video de apoyo que se muestra en YouTube donde se puede ver, si es que nos acompañan ahora las imágenes, cómo la corteza terrestre va siendo deformada y empujada principalmente por la corteza continental, como se puede ver ahí en la imagen. La corteza oceánica se va hundiendo y va empujando la corteza terrestre, y la corteza terrestre va siendo arrastrada y va siendo hundida por la corteza oceánica, que va acumulando energía de deformación. ¿Qué es lo que va haciendo esto? Va haciendo que paulatinamente y de manera muy lenta las zonas costeras se vayan hundiendo hasta un momento en que la zona de contacto no resiste más energía y la libera violentamente, recuperándose esa deformación de forma repentina, generando un tsunami y las posteriores vibraciones que nosotros entendemos como un terremoto. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo entendemos nosotros desde el estudio de la geodesia? Lo que hacemos es trabajar con aparatos de muy alta precisión, como lo son los aparatos GPS, similares a los que tenemos en nuestros teléfonos celulares, pero de mucha mayor precisión, que se instalan, por ejemplo, en alguna zona costera, y a lo largo de los años nosotros podemos ir viendo cómo se van deformando y cómo se va moviendo ese sector de la costa, y lo que podemos interpretar a posteriori como la acumulación de la energía tectónica que posteriormente sería liberada como un terremoto. Y en ese sentido también, ¿cómo trabajan las instituciones para estudiar los terremotos o realizar proyecciones en este tema? A ver, evidentemente una institución no es capaz de instalar todos los equipos y todos los instrumentos que se requieren para poder hacer un estudio exhaustivo del riesgo sísmico. Actualmente lo que hacemos, muchas instituciones y muchas organizaciones que se dedican a la investigación tienen instalados y mantienen una gran red de aparatos o de estaciones GNSS que nos permiten ir monitoreando la deformación en tiempo real, por así decirlo, de forma constante, y en eso trabajamos muchas instituciones nacionales e internacionales para poder tener monitoreado toda la costa del país. Básicamente lo que se hace es ir trabajando o ir segmentando, viendo la acumulación o la variación de la energía sísmica por zona, y eventualmente lo que vamos haciendo es comparar esa acumulación de energía sísmica con la recurrencia sísmica o con la ocurrencia de los terremotos, que en el fondo es nuestro catálogo sísmico, y ir viendo a partir de esa información si es que los datos que tenemos de zonas de acumulación de energía sísmica se condicen o no con la información que tenemos de nuestros catálogos sismológicos. Y en ese sentido, en esta temática muchas veces se habla de los ciclos sísmicos. ¿Cómo lo podríamos definir de manera muy simple a lo que se refieren los especialistas cuando hablan de este tema? A ver, cuando hablamos de un terremoto, en el fondo yo lo que estoy viendo es este reacomodo de placas que suceden una vez cada cierto tiempo. Sin embargo, las placas se van moviendo constantemente. Lo que entendemos como ciclo sísmico, por así decirlo, vendría a ser el tiempo que transcurre en la ocurrencia de un terremoto y otro. Por lo tanto,
Cuando nosotros estamos hablando de un terremoto de magnitud 8 o magnitud 9, o sea, uno de los grandes terremotos, lo que estamos esperando en el fondo es cada cuánto tiempo se reproduce o cuánto tiempo es lo que demora en volver a aparecer un terremoto de estas características. Evidentemente, en el intertanto, tenemos muchos terremotos de magnitudes que son relativamente pequeñas, a un terremoto de magnitud 7, 8 o incluso 9, como podrían ser terremotos de magnitud 2, 3, 4, que a veces son incluso hasta imperceptibles. Ahora, cuando hablamos de ciclo sísmico, en el fondo nos estamos refiriendo a estos grandes terremotos y nos estamos refiriendo a cuánto tiempo se puede demorar en venir uno de estos grandes terremotos y dependiendo de la magnitud que estemos esperando, por ejemplo, si estamos hablando de un terremoto como el caso de Valdivia en 1960, bien podríamos estar hablando de unos 300, 400 años. Ahora, cuando estamos hablando de terremotos más pequeños, bien podríamos estar refiriendo a unos 150, 100 años. Entonces, cuando hablamos de ciclo sísmico, básicamente lo que entendemos es este periodo de tiempo, que es el que realmente nosotros podemos estudiar a partir de la información de deformación de la corteza terrestre. Y cuando hablamos también de este tema, muchas veces por parte de la comunidad, hay un nivel de percepción distinto en esto. Entonces, ¿los terremotos se sienten igual en todas partes? Evidentemente que no. La verdad es que con los terremotos que nosotros nos llegan, por ejemplo, cuando hay un terremoto en Japón, nosotros no lo sentimos igual desde acá, porque un factor muy importante para la sensación y el poder sentir un terremoto es la distancia a la que este terremoto se produce. Los mayores efectos de un terremoto yo los voy a tener en el entorno cercano al epicentro. En ese sector voy a detectar una mayor intensidad del terremoto, un mayor movimiento del terreno, y efectivamente va a ser muy destructivo. Pero si yo estoy lejos del epicentro, evidentemente los efectos van a ser menores. Ahora, no solamente eso tiene de importancia el cómo yo siento un terremoto. Si un terremoto se propaga en la dirección en la que yo estoy, pensemos en un terremoto como el del terremoto del Maule del año 2010, que tiene una longitud de ruptura, una longitud donde se acomodó la placa de Nazca con la placa oceánica, de aproximadamente 500 kilómetros de largo. Evidentemente eso no ocurrió todo en un instante de tiempo, por así decirlo, infinitesimal o de inmediato, sino que se demoró un tiempo en transcurrir o en propagarse esa ruptura, que es de aproximadamente unos 2 minutos, dependiendo de la magnitud del terremoto, en este caso el terremoto del Maule, una longitud de 500 kilómetros. Entonces, si el terremoto o la ruptura se viene acercándose a mí, también es probable que yo lo sienta mucho más fuerte. Y en ese sentido, ¿cómo se miden, tú hablabas de los efectos, cómo se miden los terremotos y sus efectos propiamente también en la comunidad? Desde ese punto de vista, la geomática la verdad es que tiene mucho que aportar, porque en el fondo lo que vamos midiendo, en el fondo es una estadística, por así decirlo, de cómo se van presentando los terremotos. Cada vez que se aparece un terremoto tiene cientos de posibilidades o cientos de escenarios posibles de cómo ocurrir. Sin embargo, la distribución de los asentamientos humanos generalmente no se van moviendo en el corto periodo de tiempo. Por lo tanto, si yo soy capaz de ir registrando las distintas formas en que aparece este terremoto y soy capaz de registrar las variaciones que tienen las distintas zonas o los distintos lugares geográficos del país, eventualmente voy a ser capaz de construir una batería lo suficientemente grande de datos que me permita establecer cuál es una zona segura, un margen, por así decirlo, de seguridad apropiado con el que yo pueda diseñar o en el cual yo pueda sentirme seguro, independiente de la magnitud del terremoto e independiente de la zona geográfica en la que yo me encuentro. Y en ese sentido, cuando hablamos también de la comunidad, ¿cómo crees tú que se está llevando este tema a nivel de poder generar medidas de prevención con la comunidad, con los territorios, por supuesto también con las instituciones que son parte de esto? En general, el riesgo sísmico por parte de la comunidad, yo tengo la impresión de que se está abordando bastante bien. Nuestros colegios se aborda de manera muy temprana todo lo que es el tema de evacuación y comportamiento ante lo que es un terremoto. Tenemos principalmente formación en evacuación de cómo dejar o cómo abandonar recintos grandes de alta concurrencia, lo que resulta muy bueno en comparación a otros países. Si pensamos, por ejemplo, en el caso del terremoto del Maule del 2010, principalmente nuestras víctimas fueron producto del tsunami. Y cuando vamos a mirar nuestras víctimas, gran parte también de las víctimas del tsunami tienen que ver precisamente con la fecha en que ocurrió este terremoto, que fue a finales de febrero del año 2010,
donde todavía estábamos en temporada estival y mucha gente que no está acostumbrada a vivir en la costa no tuvo la suficiente información o la información previa para poder hacer el desalojo y esperar a que pasara un tiempo prudente para poder volver a la costa. Lo que habla muy bien de la formación que tenemos. Ahora, desde el punto de vista gubernamental, podríamos decir, la verdad es que las cosas son un poco más lentas, puesto que eventualmente nosotros podríamos estar recopilando y utilizando mucha más información con respecto a la evaluación y a la amenaza sísmica, de manera de poder estar mucho más preparados ante una eventual amenaza o desastre natural de este tipo. ¿Y en qué lo podríamos ver? Por ejemplo, hoy día, cuando nos acercamos a revisar qué es lo que está pasando, cuál es la situación costera, por ejemplo, podemos ver que gran parte de la infraestructura costera, si bien está identificada cuál es la zona segura, no tenemos un plan para mitigar el daño que podrían recibir las personas, sobre todo pensando desde el punto de vista que en muchos lugares la evacuación puede tomar hasta 45 minutos de llegar hasta una zona segura, cuando tenemos tan solo 10 o 15 minutos para responder ante un tsunami. Eso significa que hay gran parte de la población que, si bien tiene las vías de evacuación indicadas por dónde ir, no tiene una posibilidad real de escapar ante una amenaza de tsunami si es que esta se llega a presentar. Muchas gracias, Juan. Sin duda una conversación muy interesante en cuanto a nivel de la situación sísmica a nivel país. Vamos a una pequeña pausa comerciales y ya volvemos con Jesús de la carrera de Ingeniería Geomática de la Universidad de Concepción. Esto es un resultado de un proceso y de buenas prácticas, de un trabajo bien hecho, apoyando a nuestros emprendedores, a nuestra comunidad académica, a nuestros alumnos y a nuestros exalumnos en materia de llevar el conocimiento que ellos han generado, ¿cierto?, hacia un mecanismo de empresarización de empresas de base científico-tecnológica. Una característica de nuestros proyectos adjudicados que me parece muy importante destacar es que 4 de los 7 son dirigidos por mujeres. Uno como científico, con base científica, uno agradece este tipo de fondos porque comprenden lo que involucra el desarrollo del prototipaje y del modelo de negocio en este tipo de emprendimiento. Familia Incubadora de la UDEC ha sido muy positiva siempre y poder apoyarme con ellos lo realizo. Apoyan, entregan una visión crítica pero también constructiva, así que ayudan al empuje tanto de los que son de acá de la universidad como ya la gente externa, que podría ser mi caso. Los recursos que nos ganamos en el startup vamos a poder financiar actividades de escalamiento, de validación técnica, de validación comercial, de prospección de nuevos clientes. Bueno, la OTL siempre ha sido de apoyo en todo lo que es el tema de ayudarnos con el patentamiento, con la transferencia tecnológica. Hoy nos estamos conformando como una empresa EBTU, empresa de base científico-tecnológica universitaria. La plataforma que les permite llegar al mercado de una manera más rápida y que la tasa de ahorro ojalá sea lo mínimo posible. Por lo tanto, nosotros los apoyamos en un periodo en promedio de 3 años. Desde que ellos comienzan, crean su empresa legalmente, necesitan buscar sus primeras ventas, después generar más tracción, generar más valor y poder ya lograr el punto de equilibrio donde puedan generar ingresos que permitan ya consolidar la empresa que crearon. Seguimos en 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, con Jesús Piña Valdés, académico de la carrera de Ingeniería en Geomática de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Concepción, conversando esta temática tan interesante y que todos también debemos estar al tanto. En ese sentido, ¿cuáles son las líneas de desarrollo que ustedes también están aportando, colaborando también con los municipios de la región del Biobío?
Mira, por el momento lo que estamos tratando de hacer es trabajar con el municipio de la universidad, perdón, de la ciudad de Los Ángeles y ver si es que podemos extendernos a través de la provincia en generar catastro y generar mapas de distribución de las distintas infraestructuras. ¿Y esto por qué? Porque para un mismo terremoto, no en todos los edificios, no en todas las casas, tú lo vas a sentir igual, va a depender de la altura y va a depender de la materialidad. Por eso, información que es bastante sencilla desde el punto de vista catastral, podría ser de gran utilidad para lo que es la evaluación de la vulnerabilidad y la amenaza sísmica. Y en ese aspecto y en ese campo, lo que queremos hacer con algunos alumnos del departamento de la carrera de Ingeniería Geomática, es empezar a trabajar en estos catastros de las ciudades de manera de poder identificar la distribución de la infraestructura y estar listos para ver cómo esa infraestructura puede responder ante terremotos de pequeña o mediana intensidad. Cuando hablo de terremotos de pequeña o mediana intensidad, estamos hablando de terremotos de magnitud 3, 4, 5, o sea, que es lo que se habla comúnmente como temblores. Y en ese sentido, dada la historia sísmica que hemos tenido también a nivel país y sobre todo también en la región, ¿cuáles creen que han sido los aprendizajes por parte de los municipios y de la comunidad frente a este historial? Bueno, la verdad es que es cosa de mirar los últimos terremotos que han afectado a nuestro país y ver lo poco que se ha afectado la infraestructura y cuáles han sido los daños hacia las personas a partir del terremoto mismo. Y yo creo que en eso los municipios han dado una muestra de aprendizaje al revisar y estar atentos a los procedimientos y los procesos de construcción que ellos tienen que fiscalizar y el desarrollo de la infraestructura que ellos autorizan a construir en su comuna. La verdad es que siendo un país sísmico como el que somos, sería fácil contar con muchos más muertos o muchas más bajas producto de los terremotos cada vez que estos se producen, cosa que no sucede. Y en ese sentido, ustedes también como carrera, ¿cómo están abordando el tema con sus alumnos, dado que ustedes también promueven un objetivo fundamental que es tener profesionales con un alto nivel también científico y tecnológico? Bueno, la carrera, como te lo mencionaba antes, trabajamos principalmente en dos áreas, por así decirlo. Un área vendría a ser lo que es la geodesia y los sistemas de posicionamiento. A través de eso nosotros podemos estudiar y ver las deformaciones de la corteza terrestre y asociarlas a la ocurrencia de los terremotos. Pero por el otro lado está esta nueva área, por así decirlo, que tiene que ver más bien con trabajo catastral y trabajo más bien regional, que son sistemas de generación de sistemas de información geográfico que nos permitan analizar o estudiar lo que es la vulnerabilidad, identificar dónde está la población más vulnerable, dónde está la infraestructura más vulnerable, dónde está la mayor cantidad de la población que puede haberse afectada, cuáles van a ser nuestros planes de mitigación y o de evacuación en caso de que los necesitemos, cuáles van a ser las rutas y cómo van a ser nuestros planes de mitigación en caso de que algún tipo de infraestructura pueda fallar. Básicamente ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y ese es principalmente el espíritu de lo que se viene ahora, sobre todo pensando en las miras de desarrollo que tiene el Centro Sismológico Nacional. ¿Hay alguna actividad específica de vinculación también que ustedes estén desarrollando con los alumnos en pos de contribuir también a estas medidas de mitigación o de prevención? Mira, por el momento lo que estamos haciendo, tratando de hacer, incorporar dentro de los distintos trabajos de la carrera, generar este plan de levantamiento y generar una base de datos, por lo menos en la ciudad de Los Ángeles, que nos permita trabajar y algún plan de colaboración con el municipio de la ciudad de Los Ángeles que tenemos en mira en el marco de un convenio municipal que tenemos también de colaboración en la administración territorial y que es un poco la idea de poder avanzar en lo que es esta estimación de la vulnerabilidad o de la amenaza sísmica. Sí, sí, en ese sentido, cuando hablas de la vulnerabilidad específicamente, ¿qué es la vulnerabilidad y el riesgo sísmico en ese sentido? En el fondo, a ver, mira, para hacerlo sencillo, que ocurra un terremoto, por así decirlo, en la Antártida, la verdad es que a nosotros no nos afecta mucho. Y podría ocurrir un terremoto de muy grandes proporciones en la Antártida y no le va a interesar más allá que a los científicos,
por un tema netamente científico. Y eso es básicamente porque ahí no vive gente que sea capaz de sentir los efectos de ese terremoto. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad y riesgo, en el fondo lo que estamos hablando de dos factores, que son, primero, existe gente o existe infraestructura capaz de percibir los efectos de una amenaza, en este caso un terremoto, y cuando hablamos de riesgo, en el fondo estamos hablando de verdad, existe no solamente probabilidad de que alguien lo sienta, sino que además que se vea afectado y cuánto se va a ver afectado. Entonces básicamente ahí tenemos que responder a ¿hay alguien cerca? Y cuáles son las condiciones en las que vive cerca. Y desde el punto de vista comunitario, ¿cuáles son las medidas que la gente que nos está viendo también desde sus casas podemos tomar desde nuestro quehacer para poder resguardarnos en caso de emergencia, sobre todo de un tema a nivel sísmico? La verdad es que, a ver, durante la emergencia, durante el sismo mismo, sería interesante poder ver e identificar sectores, ya sea en su casa o en el barrio, donde poder estar de seguro. ¿A qué me refiero seguro? Durante la emergencia o durante el sismo, sectores donde pueda estar parado sin que me caigan objetos desde un segundo piso, desde el techo o desde los muros. Si estoy en la calle, sectores o sitios donde no me vaya a caer un árbol, no me vayan a caer postes, no me vayan a caer cables. Y ya pasada la emergencia, con posterioridad de la emergencia, verificar o ver que los servicios que necesito post-emergencia sigan disponibles y cuál es el nivel de funcionamiento que tienen. ¿Cuál es el nivel de operatividad que tiene, por ejemplo, los servicios de salud, los hospitales, tratar de no atocharlos? ¿Cuál es el nivel de servicialidad o operatividad que van a tener bomberos? Las distintas policías, tratar de no atocharlos, evidentemente, y nuestros servicios de abastecimiento, que son realmente importantes, sean supermercados o centros de abastecimiento local, puesto que posterior a un terremoto de grandes magnitudes, probablemente esos centros se van a ver imposibilitados de funcionar, lo que puede alterar el funcionamiento en los días posteriores a un terremoto o una amenaza de estas características. Tenemos algunas imágenes también de respaldo respecto de esta temática que hemos conversado también el día de hoy con Jesús Piña Valdés, académico también de la Universidad de Concepción, quien está haciendo un trabajo realmente interesante en las diversas líneas de acción. Coméntanos un poco la carrera y sobre todo también a los futuros estudiantes también del Campus Los Ángeles sobre este tema. Bueno, la carrera de Ingeniería Geomática, como les mencioné, es una carrera que se dedica a indagar los distintos métodos que existen de exploración de datos geoespaciales. Cuando hablamos de datos geoespaciales nos hablamos de la forma del terreno en nuestro espacio cercano, pero también estamos hablando de la forma que tiene la Tierra, de cómo se van moviendo los distintos elementos que hay en la Tierra, de cómo se va comportando, cómo se van moviendo las masas oceánicas, cómo se va moviendo la atmósfera, y así poder interpretar y desarrollar distintos sensores que nos permitan analizar e interpretar lo que va sucediendo en la superficie terrestre. Para esto, a lo largo de la carrera se estudian 4 ramas principales. La primera tiene que ver con la topografía, que es la forma del terreno, la geodesia, que tiene que ver con la forma del planeta y la distribución de las cosas que hay en él, la teledetección o el uso de sensores remotos, que tiene que ver con el uso de sensores montados en aeronaves o en satélites y de la interpretación de la información que se hace con estos sensores. Y por último, la cartografía, que en el fondo es la disciplina que se dedica a representar gráficamente todo lo que vamos viendo en las disciplinas anteriores. A partir de ahí, la geomática, la verdad es que tiene distintos aportes que se pueden hacer a lo largo o en el área de la sismología. Uno de ellos tiene que ver con la deformación de la superficie del planeta. Sin embargo, otra muy importante tiene que ver precisamente con lo que va pasando o cómo se van desarrollando las distintas infraestructuras urbanas y que tienen que ver con lo que son la cartografía y los sistemas de información geográficos también, además del trabajo de teledetección, imágenes satelitales que también se utilizan en ambos tipos de disciplinas.
Muchas gracias también, Jesús, con una vasta experiencia en esta temática. Sin duda, para nosotros como TVU y 60 años Universidad de Concepción es fundamental poder generar conversaciones virtuosas y, por supuesto, también informar a la comunidad. Nos vemos en un próximo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Buenas noches. TVU presentó 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles.